capítulo 9, versículos 35 hasta el 41. Hoy terminamos el 9º capítulo de Juan. Es un capítulo corto, realmente. Es de los más cortos de este evangelio. No hacía diferencia del capítulo 6, que es el más largo del todo el evangelio. El capítulo 1 es de los más sustanciosos en cuanto a teología. Y ya poco a poco los hemos ido estudiando. Con el día de hoy cumplimos 72 enseñanzas y no vamos ni a la mitad. Gloria a Dios. Ya después nos seguimos con el libro de Hechos, Romanos, así hasta llegar a Judas. Ya de Judas nos vamos al Antiguo Testamento. No creo que entremos a Apocalipsis. Hay que ver cómo está la congregación, ya veremos. Que es un libro que debes de tener mucho cuidado, Apocalipsis, porque si no vas a terminar predicando en Apocalipsis 12 que la guadalupana es real. No. Apocalipsis 12 te habla de una mujer con las estrellas, la luna a sus pies y 2 estrellas en su cabeza, un manto que la cubría. ¿De quién habla? ¿Quién es esa mujer? El pueblo de Israel, porque de ella salió el Mesías. Entonces, pero si no tenemos cuidado vamos a decir, ya ven, la guadalupana es real. Persínese. Juan 9:35 en adelante. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego le respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Perdón, me salté el versículo 39. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Quiero que cierre sus ojos y que se concentre en lo que vamos a hacer, que es recibir la palabra. Y que humildemente le pidamos al Espíritu Santo, que fue quien inspiró esta palabra, que la lleve de nuestra mente a nuestro corazón, para que dé fruto en nuestras vidas. No queremos, Señor, solamente conocimiento, no queremos solamente información en nuestra mente. Anhelamos, Señor, que este conocimiento renueve nuestro entendimiento, baje a nuestro corazón y verdaderamente transforme nuestra vida. Esa siempre será nuestra oración cuando recibamos una enseñanza, mi Dios. No queremos arrogancia espiritual, no queremos creernos superiores, ya lo hemos entendido. No diferenciamos en nada de aquellos que predican herejías, si así sucede. Por el contrario, Señor, que las palabras que tú nos lanzas nos hagan cada vez más humildes, en otras palabras, más como Jesucristo. Esa es nuestra oración una vez más, Espíritu Santo. En tus manos estamos, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. La semana pasada vimos que cuando el hombre que había sido ciego fue interrogado por segunda ocasión por el Sanedrín menor, al menos 23 miembros del gran Sanedrín, estos miembros del Sanedrín, al no poder desacreditar el milagro y por consecuencia querían desacreditar a la persona de Jesús, lo que hicieron fue tomar una actitud legalista. Lo llamamos la actitud farisaica, y le dije que tenía mucha relevancia. Lo vimos de hecho con la membresía en la iglesia. Estamos ya formando una membresía eclesiástica, una membresía bíblica, verdaderos representantes del reino, de la persona de Jesucristo. Pero esto se presta porque nuestra naturaleza humana viene cargada con la presencia del legalismo. Las 4 características que encontramos en estos pasajes, en este pasaje de actitud farisaica, es primero una falsa espiritualidad. ¿Qué le dicen? Da gloria a Dios,
A ellos no les interesaba que el ciego verdaderamente diera gloria a Dios. Ellos querían parecer superiores espiritualmente, y esa es una característica de un legalista. Le dije la semana pasada, el legalista se ha malinterpretado y dicen: es que tú siempre citas la Biblia, eres muy legalista. Eso no es ser legalista, eso es sola escritura, y eso es completamente bíblico. El legalista es el que cree que porque lo hace es superior a los demás, y ese era el error de los escribas y fariseos. Ellos tenían una falsa espiritualidad. Da gloria a Dios, Dios fue el que te sanó. Ellos no querían darle gloria a Dios, ellos lo que querían es que no se atribuyera el milagro a Jesús. La segunda característica: se vuelven necios ante los hechos. Les demuestras y les refutas con argumentos, y se vuelven como estos fariseos, que ya nada más le daban vuelta al asunto. Sí, pero ¿qué te hizo? Ya se los expliqué. Tomó, escupió, tomó el lodo, me lo embarró en los ojos. Sí, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo a qué horas era? Y nada más le estaban dando vueltas, porque se vuelven los legalistas necios ante los hechos. La tercera característica dice que cuando no pudieron con él, ¿qué hicieron? Le insultaron. Dice en Juan 9, aquí lo tenemos, en el 30, en el 28, y le injuriaron, le insultaron y le dijeron, y es otra característica, un aire de superioridad espiritual: nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros no somos como este. Y la cuarta y última característica, el sectarismo. En definitiva, prefirieron expulsarlo de la sinagoga, y es lo que hacemos muchas veces cuando tenemos actitud legalista. Si no es como yo quiero, si no se comporta como yo digo, si no hace lo que yo digo que tiene que hacer, entonces ahí las corto y ya no me junto con él. Eso es sectarismo, y es lo que hace un legalista. Nosotros aceptamos a las personas como Dios nos aceptó a nosotros. ¿Cómo? Incondicionalmente. ¿O tú tenías algo bueno en ti para que Dios te aceptara? No, y aún así Dios te aceptó. Es la misma aceptación que les damos a las personas. Antes de adelantarnos a juzgar duramente a los fariseos, quiero que recuerde que no solamente ellos, todos los seres humanos estamos propensos a vivir del lado del legalismo. Está en nuestro ADN espiritual. Es muy común escuchar de un niño, yo no sé si usted tuvo hermanos o tiene al menos 2 hijos o más. ¿Qué pasa cuando un niño se porta mal y está su hermano dice: pero yo no lo hice? ¿Sí ha visto? ¿Qué es eso? Legalismo. Es mi comportamiento es mejor que el de mi hermano, que sí se comió o que no comió, o que no sus verduras, o que no hizo la tarea, pero yo sí lo hice, mamá. Eso es legalismo. Lo traemos en el ADN. Pensamos que nuestro comportamiento es lo que nos define, cuando en Cristo nuestro comportamiento no tiene nada que ver, porque si no nadie estaríamos aquí. Tiene que ver Cristo en nosotros, y eso es lo que vamos a estudiar en las próximas semanas. ¿Por qué pasa esto? Por el hecho de ser descendientes de Adán. Adán, en el momento que comió del árbol del bien y del mal, dejó de vivir en dependencia de Dios y comenzó a vivir en su autosuficiencia, y esa es la esencia del legalismo. Yo haciendo algo para Dios, la gracia es Dios, hace todo en nosotros, y así ¿quién se lleva toda la gloria? Solamente Dios. ¿Qué aportamos nosotros? Solamente el pecado. Si no, no. Ahora, ¿cuántos son pecadores? Todos. No hay justo ni a uno. La conclusión a la que llegamos la semana pasada es una ironía, que el fariseo, mientras más santo se siente, más pecador es, porque menos depende de Cristo. Y esto es una ironía trágica. Mientras más santo te sientas por tu comportamiento, déjame decirte, menos estás dependiendo de Dios. Romanos 14:23, no vayas, dice: y todo lo que no procede de fe, ¿qué es? Es pecado. Más pecador te estás haciendo, porque más te acercas al árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida, que es Cristo, dices: ahí está bien, gracias a mí, mi comportamiento es lo que me importa. En los últimos versículos de este capítulo, te repito, hoy terminamos el estudio del capítulo 9, vemos ahora al Señor Jesús en su trabajo como el príncipe de los pastores. No por nada el siguiente capítulo nos habla Jesús de esta maravillosa labor. De hecho, a lo largo de todo el capítulo 9 es que vemos la gracia irresistible de parte de Él, obrando en la vida del ciego.
que estaba a punto de recibir algo más grande y mucho mejor que la vista. Estaba a punto de recibir la salvación de su alma. Siguiendo la narración del apóstol Juan, vaya a Juan 9:35, vaya ahí mismo. Seguimos la narración del apóstol Juan, leemos en el versículo 35, oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Subraya en su Biblia, hallándole, enciérrela y ponga un letrero ahí, palabra importante. Alguien debió de haber corrido la noticia. Como estaban las cosas, el ambiente era hostil hacia Jesús. La noticia de que ya había caído el primer expulsado por insinuar que Jesús es el Mesías. ¿Se acuerdan que lo vimos más atrás? Dice que en el Sanedrín ya habían quedado de acuerdo. ¿Saben qué? Si alguien dice que Jesús es el Mesías, lo expulsamos. ¿Cómo crees que se regó la noticia en el momento que cayó el primer expulsado? ¡Pum! Todos luego, ¿ya supiste que era ciego? ¿Ya supiste que ya expulsaron a uno? ¿Ya supiste que...? Alguien tuvo que haber corrido con la noticia y llegó hasta Jesús a sus oídos. Pero lo que en realidad nos importa es lo que Juan nos dice. Dice que Jesús halló, vaya, hallándole, halló o encontró al ciego. La palabra griega que utiliza Juan es la palabra geurisco. Esta palabra tiene tres connotaciones. El griego es un idioma muy rico y el griego no son las palabras como nuestro idioma, que bueno quiere decir bueno y ya. No, en el griego, y de todos modos tampoco no es tan simple en nuestro idioma, pero vaya, en el griego la palabra geurisco tiene tres connotaciones. La tercera es la que va a abrir nuestro panorama. La palabra geurisco significa hallar o encontrar, metafóricamente hablando, en un sentido abstracto, como hallar delito. Es que hallamos en delito. ¿Tú traes literalmente delito en ti? Es una metáfora, vaya, te hallaron que cometiste un delito, hallamos delito en él. La segunda implicación o connotación es hallar para sí mismo, como cuando dice, hallé descanso, ya hallé comida. ¿Para qué? Para mí, ya hallamos para nosotros mismos. La tercera, y ponga mucha atención, encontrar porque hubo una búsqueda previa. No nada más llegó y lo halló, sino que previamente ya había habido una búsqueda hasta que lo encuentras. Mucha atención. No es ninguna casualidad, que el Espíritu Santo, de quien vamos a estar hablando los miércoles, haya inspirado esta palabra en particular al apóstol Juan. Hay más palabras en el griego para hallar. ¿Por qué utilizó esta? Porque con esta palabra nos revela que si en efecto Jesús encontró o halló al hombre que había sido ciego, pero fue por una búsqueda previa, muy previa. No solamente fue porque llegó a sus oídos y dijo, ¿dónde está? Vamos. La búsqueda había comenzado mucho tiempo antes. Regrese ahí mismo en el capítulo 9, versículo 12. Vamos a caminar. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije estos versículos? Los vamos a ir tejiendo la próxima semana. Primero, cuando el ciego en definitiva no sabía nada de Jesús. Mucho ojo. Versículo 9:12, capítulo 9:12. Entonces le dijeron, ¿dónde está el que te abrió los ojos? ¿Y qué dijo el ciego? Ahí todavía no era hallado, todavía no comenzaba la búsqueda, o él todavía no se daba cuenta de la búsqueda. Después vemos que el entendimiento del ciego va progresando. 9:17 dice, entonces le volvieron a decir al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y ahora ¿qué dice? Que es profeta. Primero no sabía ni dónde estaba. Después dice, bueno, a lo mejor es profeta, ¿no? No creo que sea el profeta de Deuteronomio 18 que va a ocupar el lugar de Moisés, pero sí puede ser un profeta. Dios no nos ha hablado por 400 años. Tal vez es un profeta que viene a traernos ahora sí una palabra de Dios. A continuación, ya lo encontramos defendiendo a su sanador. Versículo 25. Entonces el ciego respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Y aquí casi pone entre comillas, entre paréntesis, ni me interesa. Solamente sé una cosa, yo era ciego y ahora veo.
primero no sabía quién era, después dice, a lo mejor es un profeta, ahora ya lo está defendiendo. Hasta se atreve a provocar a los fariseos por Jesús. Versículo 27, les respondió el ciego a los fariseos: ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Quieren hacerse ustedes sus discípulos? ¿Qué estaba haciendo el ciego? Ya los estaba provocando. Ellos jamás iban a ser discípulos de Moisés. El ciego ahora, por así decirlo, hasta mete las manos al fuego por Jesús y dice: los voy a provocar, sé que Jesús es. Y por último, lo vemos predicando la grandeza de Cristo, versículo 30 al 32. Respondió el hombre y les dijo a los fariseos: esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es Jesús, y Jesús a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios como Jesús y hace su voluntad como Jesús, a ese lo oye. Desde el principio, toda la historia de nuestra nación, no se ha escuchado decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si tú te fijas a lo largo del capítulo 9, el ciego va siendo encontrado poco a poco por Jesús. Esta última afirmación, cuando predica la grandeza de Cristo, de hecho fue lo que lo hizo acreedor a la expulsión de la sinagoga, y tal vez fue lo mejor que le pudo pasar en su vida. Si pones atención, poco a poco el ciego va dando muestras de que Jesús lo está buscando. No es él, quiero que entienda esto, no pudo haber salido de él, de un hombre que en principio dice no sé dónde está, y después dice es el profeta, y después dice es mi sanador, y después hasta mete las manos al fuego por él. No pudo haber salido del hombre ciego, de él no pudo salir nada bueno, porque nació en pecado. Aunque sabemos que esa no fue la causa para su ceguera natural, sí sabemos que es la causa de la ceguera espiritual de ese hombre y de todos los seres humanos. Del ciego no pudo haber nacido decirles profeta, del ciego no pudo haberle nacido decir es mi sanador, del ciego no pudo haber nacido el predicar la grandeza de Cristo. Dos eventos en su vida que parecían fatales, en realidad fueron planeados por Dios para su bendición. El primero fue nacer ciego. El segundo, ser expulsado de la sinagoga por el Sanedrín. Cuando estés metido en medio de la tribulación, nunca olvides dos cosas, amado hermano. Dios tiene el control en tu tribulación, al grado de que ya tenía planeado que pasaras por ella. Y segundo, es para tu beneficio. ¿Sí me escuchó? Cuando estés como este ciego, ¿se acuerda que lo vimos hace un par de semanas? ¿Cuántos años llevaba ciego? Al menos 20 o 30 años. 20 o 30 años. Y para colmo, cuando recibe la vista, lo expulsan de la sinagoga. Y ya. Lo peor que humanamente él pensó que podía haberle pasado fue planeado por Dios y fue para su beneficio. Tal vez antes de llegar a los pies de Cristo pasaste por muchas y muy difíciles situaciones en tu vida que fueron orillándote poco a poco a clamar a Él. Al igual que el hombre que había sido ciego, debes de saber que es lo mejor que te pudo haber pasado. Es la manera en que Cristo busca y encuentra a los que son suyos. Es la forma en que su gracia nos va ablandando, nos va quebrando, nos va moldeando poco a poco. Lo estudiamos en la soteriología. Se conoce en doctrina cristiana como gracia irresistible. Muchas veces oímos gracia irresistible y pensamos, es que Dios me va a llamar a sus pies. ¿Sabes por qué pasas tantos problemas y tantas situaciones? Porque es la gracia de Dios trabajando en tu vida para llegar a los pies de Cristo. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios es así? No es Dios, somos nosotros que somos cabezones y no entiendes. Y te dice Dios por las buenas, hijo, ven a la iglesia, ven, luego. Sí, Señor, el domingo ahí estoy, de corazón. Y no vienes, y no vienes, y no le buscas. ¿Y qué pasa cuando vienen los problemas a tu vida? Ahora ahí sí, hasta de rodillas en tu casa. Hijos, júntense, vamos a orar. Quiero que tengamos ahora sí un tiempo de oración en la casa. Ahora, ¿qué le pasó a mi papá? Está teniendo problemas, tenlo por seguro. El mismo acontecimiento
visto desde dos perspectivas diferentes. Ponga mucha atención. Desde nuestro punto de vista, parece que es el hombre ciego el que poco a poco va entendiendo quién es Cristo y poco a poco se va rindiendo a sus pies. Desde la perspectiva de Dios, que es la que importa, vemos que en realidad es Dios el que va obrando en el corazón del ciego. Poco a poco lo va orillando con las circunstancias, con los interrogatorios, con las amenazas, con la expulsión de la sinagoga. El ciego terminó rindiéndose y diciendo: Señor, ¿quién es para que le adore? Nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva y decimos: ay, el ciego se fue rindiendo. No, desde la perspectiva de Dios es: Dios fue trabajando en su vida hasta que el ciego terminó como Pedro de rodillas ante Jesús diciéndole: Señor, necesito de ti. En el libro de Lucas capítulo 15, no vaya, encontramos las tres parábolas de la gracia. Hace varios años, como 3 años, estudiamos las parábolas en este lugar y estudiamos estas 3 parábolas que se conocen como las parábolas de la gracia y nos hablan de esta situación que te estoy diciendo. La primera, una oveja entre 100. La segunda parábola, una moneda entre 10. La tercera parábola, un hijo entre 2. En las 3 parábolas hay un común denominador y es la gracia irresistible. La oveja no encontró al pastor. Fue el pastor quien dejó las 99 seguras, salió, buscó y encontró la oveja perdida. No fue la moneda la que encontró a la dueña. La dueña barrió la casa por completo hasta encontrar la moneda perdida. No fue el hijo pródigo, y aquí se abre más el panorama, por su propia cuenta el que decidió regresar a casa. No fue hasta que las circunstancias lo obligaron, cuando sintió humillación, pobreza, desesperación. En ese momento dijo el pobre hijo pródigo: bueno, ¿qué hago aquí mendigando? Voy a ir a la casa de mi padre. ¿Quién fue tratando la vida del hijo pródigo? Dios. Hasta que volteó arriba y dijo: Señor, solamente te tengo a ti. Con esto quiero que entiendas, amado hermano, y eso es lo que estamos hablando el día de hoy a tu vida, que si es necesario tocar fondo para entender que Cristo es suficiente, ten por seguro que Dios te va a permitir que toques fondo para que reconozcas que Cristo es suficiente. Y no importa que no diga amén, pero va a pasar en su vida. Si Dios considera necesario que toques fondo para que voltees y digas: Cristo, necesito de ti, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tocar fondo. Porque Él no es un pastor fracasado que dice: voy a salir a buscar a la oveja, ay, no la encontré. No es el ama fracasada que dice: ay, busqué la moneda y no la encontré. No es el padre fracasado que dice: no regresó el hijo. Si es necesario que toquemos fondo para entender que Cristo es suficiente, Dios va a permitir por amor que toquemos fondo. Y esto aplica también para los cristianos nacidos de nuevo. Nos puede suceder también, hasta que no lleves una vida totalmente cristocéntrica, Dios no va a dejar de trabajar en nosotros nunca. Nos ama demasiado como para dejarnos como somos sin Cristo. ¿Cómo eres sin Cristo? Orgulloso, soberbio, arrogante, pendenciero, abominable, un vil pecador, en pocas palabras eres cuando estás sin Cristo. Dios te ama demasiado como para dejarte en esa condición. No te sorprenda entonces cuando las cosas no te salgan bien. No te sorprenda cuando todos se alejen de tu lado. No te sorprenda cuando tus planes se vean frustrados. Cuando vayas cada vez más y más en picada hacia abajo a tocar fondo. Ese es el mejor lugar donde podrías estar. Y si no, pregúntale al ciego. Parecía que no podía estar peor. Cuando más o menos ya la va librando y puede ver, me lo expulsan de la sinagoga. Lo vimos las semanas pasadas. ¿Qué significa la expulsión de la sinagoga? Políticamente, económicamente, culturalmente, socialmente, todos los aspectos de tu vida, paria, porque todo fungía alrededor de la sinagoga. Él no es miembro, no, entonces con él no puedo hacer negocio. Él no es miembro, no, entonces a él no le puedo dar limosna. Ni siquiera podías dar limosna a una persona que supieras que no se sujetaba al Sanedrín. Cuando Jesús lo encontró al ciego, Él le hizo una pregunta directa: ¿crees tú? Mucho ojo con la palabra tú. Le dijo: ¿tienes fe tú en el Hijo de Dios? En el versículo 35.
Dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Utiliza el pronombre tú, vaya, ¿por qué puso tú? ¿Por qué no nada más le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Utiliza este pronombre con el propósito de darle énfasis, de darle poder a sus palabras. Le estaba dando a entender Jesús, confías totalmente para vida y muerte en el Hijo del Hombre. Ahora quiero que ponga mucha atención, este es un paréntesis teológico. Algunas traducciones ponen aquí, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? No sé si su traducción venga así, si ahorita lo está leyendo, léale, y si dice, pastor, la mía dice Hijo del Hombre. Algunos manuscritos lo pasaron como Hijo del Hombre, otros como Hijo de Dios. No hay ningún problema. Cuando Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba haciendo referencia al libro de Daniel. Daniel tuvo una visión del Mesías y dijo, es semejante al Hijo del Hombre. Entonces, si aquí ponemos Hijo del Hombre, Jesús le estaba diciendo, ¿crees tú en que soy el Cristo? ¿Eso afecta en algo el sentido de la pregunta? No, es la misma pregunta. ¿Crees que soy Dios? ¿Crees que soy Cristo? Es el mismo sentido de la pregunta. Lo que sí es relevante en esta pregunta de Jesús, y que voy a hacer extensiva a nosotros el día de hoy, es, ¿tenemos fe? ¿Tienes fe en lo personal? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes fe? Y si no tienes, no contestes, nada más así. No, pero tengo salud. ¿Tienes fe? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber? Yo creo que sí, porque yo siento aquí en mi corazón hasta chillo cuando estoy cantando. Eso no es fe. Eso no puedes catalogarlo como fe. Aunque sí puede la fe desembocar en una alabanza en la cual derramas tus lágrimas, pero no toda alabanza en la que derramas tus lágrimas es garantía de que tienes fe. ¿Cómo saberlo? En principio, la fe no es un sentimiento. La fe es una fuerte convicción que Dios nos ha regalado. La evidencia de que tienes fe, ¿cómo saber que tienes fe? Es porque viene acompañada siempre de su hermana gemela. ¿Quién es la hermana gemela de la fe? El arrepentimiento. Tú no puedes decir que tienes fe si no vives una vida de arrepentimiento con Dios. De poco o nada sirve que hayas pasado por situaciones fuertes y difíciles en tu vida si no te has arrepentido verdaderamente. Eso se conoce como dolor innecesario, porque vas a tener que volver a pasar por el fuego para ser purificado. Tendremos que ser sometidos nuevamente a una prueba hasta que vayas con fe y arrepentimiento a los pies de Cristo, que fue lo que hizo el hombre ciego. Versículo 36, ahí mismo de Juan. Le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre ciego de inmediato dio muestra de fe. Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Una prueba indubitable, una prueba que no puedes negar de la fe de este hombre, es su disposición a creer, a buscar, a seguir al Hijo de Dios. Como Jesús todavía no se revelaba abiertamente como Mesías, era obvio que este hombre que había sido ciego no supiera quién es. Por eso cuando le preguntó quién es, tú eres el profeta, me vas a llevar con él, dime quién es, yo todavía no lo conozco. Pero algo sí tenía este hombre, y era hambre de conocerle, disposición para saber quién es. Y esa es otra característica que acompaña la fe, disposición. Ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Si en verdad la gracia de Dios te ha alcanzado y ahora eres hijo de Dios, algo que va a brotar de tu corazón por la gracia de Dios tarde o temprano es un ardiente deseo de conocer a Cristo. Va a llegar el momento en tu vida en que vas a desear ser discipulado, enseñado y corregido con tal de ser como Cristo y de conocerle más. Esa es otra característica del arrepentimiento y de la fe. ¿Tú quieres ser discípulo? Que te enseñen, sí, que te corrijan. ¿Quién se cree el pastor? Si él no es tan perfecto. Yo no te voy a corregir, ¿sabes quién nos corrige? La Escritura. Entonces, si tú pones como pretexto mi vida, que sí lo sé, no es perfecta, entonces no eres enseñable y corregible. Tú no tienes fe salvífica todavía. Algo que va a suceder como en este hombre ciego es que va a haber disposición en tu vida, una disposición de buscar a Cristo, de conocerlo. Lo maravilloso es como Cristo dijo,
y vaya a Juan 6:37, que todos los que van a Él no les echa fuera. Lo estudiamos hace un par de meses. ¿Tú tienes fe? Sí. Entonces tienes disposición de conocerle. Entonces para ti, no digo que no vaya a ser difícil o pesado, pero no va a ser un pretexto el quedarte aquí de 1 a 2 de la tarde a ser discipulado, porque tienes hambre de conocerle. Pero si dices, ya ni yo, que a esa hora juegan los Pumas, el mejor equipo de México. Era para que dijera una semana sí, una no. Ya ni yo, que a esa hora juegan los Pumas. Si tú de verdad tienes fe, vas a decir, sí, a la 1 me quedo porque quiero conocer a mi Cristo. Fue lo que vimos en este hombre ciego. De inmediato, ¿quién es? Sí, creo. ¿Quién es? Dime quién es. Dime quién es. En Juan 6:37, quiero que entienda esto y lo vamos a ver. Todo aquel que el Padre me da, todos aquellos que Dios ya estuvo trabajando en nosotros, como con el hombre ciego en nuestras vidas, para llegar a los pies de Cristo, vendrán a mí. Es la consecuencia irremediable. Vamos a terminar en los pies de Cristo. Y el que viene a mí, ¿qué dice Jesús? No le voy a echar fuera. El Padre lo trajo, el Padre me lo dio, el Padre lo eligió y lo predestinó. Yo vine a morir por él. Si viene a mí, no lo voy a echar fuera jamás. Si Dios pone en tu corazón el deseo de conocer a Cristo, quiero que entiendas algo. Cristo se va a dejar conocer. Muchas veces pensamos, y esta parte es muy importante en esta enseñanza, yo quisiera conocer al Señor. ¿Cómo no soy como el pastor que sabe mucho? ¿Cómo no soy como el hermano que se ve que sí le entiende? ¿Cómo no soy como la hermana que ya lleva tantos años? Quiero que entiendas esto. ¿Tienes deseos de conocer a Cristo? ¡Amén! Cristo se va a dejar conocer por ti. Tal cual. Solamente hay un requisito. Y ahorita lo vamos a ver. Para muestra nos la da el versículo 37, regrese a Juan 9:37. Le dijo Jesús, este hombre tenía hambre de conocer a Jesús, y Jesús le dice, ¿dónde está? Para que vaya con él. Y le dice Jesús, pues le has visto, el que habla contigo él es. Las palabras son casi idénticas a las de la mujer samaritana cuando le hizo la misma pregunta. No vayas, en Juan 4:25 y 26 lo estudiamos. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Yo soy, le dice a la samaritana. Al igual que con la samaritana y con cada pecador que reconoce su condición vil, Jesús nunca se ocultó, nunca puso trabas, nunca puso burocracia. ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí. Apúntate ahí con Pedro. Pedro te va a decir qué hacer. Y Pedro le dice, mira, vamos con Juan. Juan te va a dar una hoja para que llenes. Y Juan le dice, sí, ven, vamos ahora con Andrés. ¿Qué le dice? Aquí estoy. ¿Cuál es el requisito? Reconocer que necesitas de él. Es el único requisito. ¿Quieres conocer a Cristo? Reconoces que sin Él no eres nada. ¿Sabes qué va a hacer Jesús? Se va a presentar en ese momento a ti. No literalmente, no tomes tan literales mis palabras, sino que cuando menos te des cuenta lo vas a empezar a encontrar en la Escritura. Lo vas a ver en cada detalle de tu vida. Te va a dar hambre y sed por estar con Él, por discipularte, por orar, etcétera. El único requisito es reconocer que necesitas de Él. Ese era el obstáculo que impedía a los fariseos acudir a Jesús. Ellos tenían un obstáculo para mirar la gloria de Cristo, que no le reconocían como Mesías, no reconocían que lo necesitaban, creían que bastaba con su comportamiento religioso y moralmente aceptable. Nunca vieron su verdad espiritual, que eran pecadores necesitados de la gracia de Dios. Por eso Jesús más adelante les dice, ciegos espirituales. Ustedes son ciegos espirituales. ¿Cuál es el único requisito para que Jesús se deje conocer por ti? Reconoce que lo necesitas. Reconoce que eres pecador. Clama a Él y Él te responderá, dice la Escritura. La reacción del que había sido ciego fue magnífica. Versículo 38. El ciego le dijo, creo, Señor. ¿Y qué le hizo? Y le adoró. De inmediato la disposición y las intenciones dejaron de ser tales y pasaron a los hechos.
Ay, es que yo tengo mucha disposición. ¿Cuántas veces he escuchado, pastor, yo estoy con usted aquí, cuente conmigo? Y pasan 2 semanas y el hermano, no, pues ya no está. La disposición no solamente está aquí, se debe llevar a los hechos. Este hombre de inmediato pasó de la intención y la disposición a los hechos. Le adoró, reconoció en primer lugar su divinidad. Este hombre ciego utiliza las 2 veces que le dice Señor la palabra curios. Curios lo estudiamos cuando vimos los nombres de Dios. Entendimos que este título se utiliza para denotar un rango alto, un gran respeto o en definitiva la adoración al Creador. Todas las veces que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento utilizaban la palabra Adonai, cuando se tradujo al griego pusieron la palabra curios, que significan las 2 palabras Señor, y se aplican a Cristo. Además de que lo reconoció como Señor, le da adoración que solo Dios merece. Quiero que vayamos a 2 citas, ahora sí vamos a despertar. Vaya en su Biblia a Hechos 10:25, deje ahí su separador. Hechos 10:25. No pierda el hilo de la enseñanza. Jesús ya le estaba buscando desde antes de que naciera. De hecho, por eso nació ciego este hombre, porque era la manera en que Jesús ya le estaba buscando. Pero cuando llega a los pies de Cristo, hizo falta fe, arrepentimiento, disposición, una muestra indubitable. Lo primero que hace el hombre ciego es pasar de las palabras a la acción. Comienza a adorarle, le reconoce como Señor y además le adora como Dios. En Hechos 10, 25 y 26 leemos que el apóstol Pedro fue con Cornelio, un centurión romano, y cuando llegó el apóstol Pedro, dice versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle al patio de su casa y se postró a sus pies. ¿Y qué hizo? Y le adoró. Mas Pedro levantó a Cornelio, le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre como tú, yo no merezco la adoración. Apocalipsis 22, 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9. Es el último libro de la Biblia, dice la Escritura. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios solamente. Mateo 4:10. Por si hay algún arrianista aquí, ya no se reconocen como arrianistas, pero si hay alguien que venga del contexto de Testigos de Jehová, ellos son los arrianistas modernos. Ellos no creen en la divinidad de Cristo. La Biblia es muy clara. Jesús mismo dice que le adores a Él. Jesús entendía perfectamente que la adoración solamente es para Dios. Mateo 4:10, Jesús le dijo al diablo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, que dice, adorarás y solamente a Él le servirás. Si Jesús no fuera Dios, no habría aceptado la adoración del hombre ciego, pero aceptó la adoración porque Cristo es Dios. Diga amén. Cuando nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios y llegamos a los pies de Cristo, vamos a quererle conocer, y Él por amor se va a dejar conocer por nosotros. Pero no es lo único que vas a desear hacer. También vas a desear adorarle profundamente. No me refiero a cánticos espirituales en la iglesia, me refiero a una vida que lo refleje, a una vida que esté a la altura de su majestad, a una vida digna del Evangelio. La adoración que dice Jesús, que es en espíritu y en verdad,
es depender de Cristo cada instante de nuestras vidas con el propósito de reflejarle. Las últimas palabras de Jesús en este relato nos muestran más claramente lo que venimos diciendo de la ceguera espiritual. Regrese a Juan 9:39. ¿Y si hace calor? No. Ahora sí estoy. Y eso que no los estoy regañando, imagino que no regaño. ¿O si regaño? No, así. No. Si me dolió. Versículo 39, ya vamos a terminar. El hombre se postró y le adoró y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Quiero que me vea y ponga mucha atención. ¿Por qué dijo estas palabras? De hecho, ¿cómo no las iba a decir Jesús? Tiene por un lado al hombre ciego, que había sido ciego, postrado totalmente de rodillas en una adoración, en un culto genuino, humilde, humillado, sincero a Él. Señor, tú eres mi Dios. Y voltea y ve del otro lado a los fariseos creídos, arrogantes, orgullosos, espirituales. ¿Cómo no iba a decir este tipo de palabras? A Cristo algunos lo reciben con gozo y son recompensados, otros lo rechazan y son castigados. Esta recompensa y este castigo, aceptarle y rechazarle, es el juicio que ha venido. Por eso Jesús dice: a juicio he venido. Unos en el juicio de los que se hincaron y adoraron van a recibir recompensa, pero los que se creyeron muy buenos para aceptar, para que necesitaban de Él, ellos van a recibir su castigo. Por eso dice: para juicio vine a este mundo, para que los que no ven, o sea los ciegos espirituales, vean y reconozcan que sin Cristo no son nada, y los que creen que ven se den cuenta que solamente vivían engañados. Mateo 15, 12 al 14. Vaya, Jesús vino a poner en perspectiva la verdadera vida espiritual. No se trata de ti, se trata de mí, fue lo que les dijo Jesús. Deja de ser ciego espiritual, y lo peor es que eres ciego, guía de ciegos. Tú eres ciego, no sabes a dónde vas, y estás guiando a otros ciegos que tampoco saben a dónde van a ir a parar. Mateo 15, 12 al 14. Jesús, entonces acercándose sus discípulos, les dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando escucharon esta palabra? Pero respondiendo Jesús les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada. Van a recibir su juicio aquellos que rechacen. Déjenlos. Son, ¿qué dice? Ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego quiere al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hasta ahí nada más. Estas palabras de Jesús de inmediato encontraron un destinatario. Regrese a Juan 6:40. 9:40, perdón. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, porque eran ciegos espirituales pero no tontos, se dieron cuenta que hablaban de ellos. Dijeron: ¿acaso hablas de nosotros? ¿Acaso somos ciegos nosotros también? Si siguiéramos sus propios argumentos, ¿se acuerdan que en Juan 7:29 dijeron: esta gente es maldita, es chusma, no entienden la ley, son una chusma maldita? Si seguimos sus mismos argumentos, le estaban preguntando a Jesús: ¿me estás poniendo en la misma categoría que esta chusma maldita que no conoce la ley? ¿Acaso estos fariseos que se decían discípulos de Moisés en realidad no sabían nada como deberían de saberlo? La respuesta en el versículo 41 Jesús se las da de manera firme y les dice: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos,
su pecado permanece. Jesús les estaba diciendo, si reconocieran que me necesitan, si reconocieran que son pecadores, si reconocieran que no saben nada, si reconocieran que su comportamiento no los hace mejor que los demás, sino que necesitan nacer de nuevo, podrían dejar de vivir en pecado. Pero como no reconocen nada de eso, van a seguir viviendo en pecado. Quiero que cierre sus ojos a partir de este momento. Vamos a terminar ya. Y vamos a amarrar ahora sí todo para que lo entienda de una sola vez. Titulé esta predicación, Jesús encuentra a los que son suyos, porque este es el tema central de la parte final del capítulo 10 del relato que leímos desde el principio. Un hombre que nació ciego, y los discípulos se pusieron en una actitud súper espiritual. Escúchela después en su casa. Y vimos que se dieron muchas reacciones cuando el ciego fue sanado. Como lo vimos, es a lo largo de todo el capítulo que Jesús se la pasó buscando al ciego. Por eso titulé Jesús encuentra a los que son suyos. Jesús se la pasó buscando al ciego para darle algo mejor que la vista, para darle la vida eterna. La manera de buscarlo a Él y a todos los que le pertenecemos por estar predestinados a ser sus hijos es por medio de situaciones en nuestras vidas que poco a poco nos van ablandando hasta rompernos y hasta que estemos listos para hacer barro en sus manos y ser moldeados. Tocar fondo es horrible, pero si es necesario que Dios lo haga para llevarnos a los pies de Cristo, cuando estés ahí, solamente dile con todo tu corazón: gracias, Señor, porque si no hubiera tocado fondo, no te reconocería como mi Señor y Salvador. Pero no nos encuentra y nos deja a la deriva. Él nos llama a tener fe. Esa fe se muestra por medio de arrepentimiento, pero esa fe también da a luz el deseo de conocerle y el deseo de adorarle. Y quiero que recuerde esto: Cristo, que es bueno, se deja conocer y se deja adorar por aquellos que con un corazón humilde lo hacen. Si usted reconoce que lo necesita, adórelo y búsquelo, y se dará cuenta que Él se deja encontrar. Si nosotros reconocemos nuestra necesidad de Cristo más que de cualquier otra cosa, no es porque no éramos ciegos espirituales. Claro que también fuimos ciegos. Por eso precisamente es que la mayoría pasamos por lo que tuvimos que pasar: problemas, angustias, tribulaciones, hasta que un día nos dimos cuenta de nuestra verdadera situación. Esa fue la tragedia de los fariseos. Se creían demasiado buenos por sí mismos, que nunca reconocieron que sin Cristo no eran mejores que lo que ellos llamaban la chusma maldita, esa gente maldita que no conoce la ley. Que no sea tu maldición, amado hermano, que no sea la maldición de tu vida. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno, nunca vas a ser lo suficientemente para estar sin Cristo. Jamás. Siempre le vas a necesitar, porque el cristianismo se trata de Él, solamente de Él y siempre de Él, de Cristo. Quiero que cierres tus ojos y oremos. Y si estás metido en una situación difícil en tu vida, si Dios te está llevando a tocar fondo, es porque Dios te está buscando. Cristo salió a buscarte, y Cristo siempre halla a los que son suyos. Y una vez que te halle, te va a decir: sígueme, adórame, conóceme. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde ya, pues una vez más hablas a nuestra vida y nos haces darnos cuenta que hemos pasado tantas situaciones en nuestra vida antes de conocerte, porque era la manera en que nos estabas buscando, moldeando nuestro carácter, llevándonos a reconocer que sin ti no somos nada. Derribaste toda aquella confianza que teníamos, derribaste nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia. Quedó de manifiesto que sin ti no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada, mucho menos ser salvos por nosotros mismos. Nuestras buenas obras, nuestros esfuerzos no alcanzan. Y aún aquellos que ya somos tus hijos y nacimos de nuevo, también nos pasas por estas situaciones para llevarnos a la suficiencia de Cristo, para llevarnos a vivir una vida cristocéntrica,
porque tú no nos llevaste, nos encontraste, nos llevaste en hombros nuevamente al rebaño para dejarnos como estábamos. Tú anhelas lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es ser como Cristo. Por eso es que muchas veces pasamos situaciones en nuestras vidas, y si estamos ahí, si hemos estado o si algún día llegamos a estar, permítenos que de nuestros labios confiesen: gracias Señor, gracias Cristo, gracias por humillarme, gracias por hacerme reconocer que sin ti no soy nada, gracias porque no me dejaste en la tragedia de los fariseos que se creían demasiado buenos y eso los cegó para no ver tu gloria y para no conocerte. Si tú nos humillas es para que te reconozcamos, y ahorita y siempre humillados queremos reconocer que sin ti no somos nada, Señor. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Dios es bueno. Sin Cristo no somos nada.